¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Primero de todo, gracias por visitar mi canal. Hoy la cosa, como podéis ver, va a ir de microfonía inalámbrica, concretamente del LensGo 338C. Como veis aquí, solamente tengo la petaca de emisión. La petaca de recepción está justamente en la cámara. ¿Qué significa esto? Que durante toda esta revisión, durante todo este review, vais a estar escuchando la calidad de sonido con el que el sistema trabaja. Vamos a hablaros de varias cosas, pero antes, echadle un ojo a lo que viene en la caja en el unboxing. El 338C del LensGo opera en la frecuencia de 521 a 590 MHz. El emisor es capaz de grabar en una tarjeta una copia de seguridad a una calidad de 16 bits 48 kHz. El abanico de respuesta en frecuencia abarca desde los 60 Hz hasta los 17.000 kHz. Es capaz de empujar la señal a 150 metros sin ningún tipo de obstáculos, pero su punto de trabajo más dulce se encuentra en los 75 metros. Todo este tipo de características es las que marca el fabricante desde sus especificaciones técnicas. También LensGo nos dice que el sistema es capaz de trabajar durante 5 horas con la carga de sus pilas al 100%. Una de las virtudes de este tipo de sistemas es que lo podemos usar en modo inverso, pero antes de explicaros esto, dejadme que os recuerde que este review está sonorizado con el LensGo 338C para que oigáis cómo trabaja el equipo, cómo trabaja el sistema. Bueno, entremos en lo que os quiero comentar, y es que la configuración normal de este tipo de aparatos, de este tipo de tecnología, es usarla como un lavalier, como ahora, que tengo aquí el micrófono, un transmisor y el receptor que está en cámara. Bien, pero ¿qué pasa si invertimos esto? Pues es muy sencillo, que lo transformamos en un in-ear. ¿Pero cómo? La petaca emisora tiene una entrada de línea que, por ejemplo, nos la podemos llevar a una mesa de mezclas. De ahí podemos emitir lo que queramos. Inyectamos la entrada en el transmisor y usamos el receptor con su salida de auriculares
como un in-ear normal y corriente. Y de esta manera, pues, tenemos dos equipos por el precio de uno. ¿Qué os parece? Es el momento de conocer el menú del LensGo 338C. Comenzaremos con la unidad de transmisión. Conectaremos nuestro micro lavalier y encenderemos la unidad. Automáticamente nos saldrá una pantalla de inicio y para entrar en el menú solo tenemos que apretar unos segundos el botón Set. Se nos desplegará todo el abanico de opciones en el menú, tales como canal, frecuencia, Power Key Lock, Mic Gain, LED, que se refiere a la pantalla, Low Cut, si necesitamos atenuar frecuencias, Audio Input, la potencia de transmisión, grabación, recordando que podemos grabar con una tarjeta insertada desde abajo, Reset y para salir el botón Exit. Vayamos ahora a la unidad de recepción. En esta unidad tenemos otro tipo de información, el canal y la cantidad de batería, y el canal B con el segundo, en este caso no lo tenemos, pero sería el segundo emisor. Apretamos unos segundos el botón Set y se nos despliega la opción de menús que tenemos en el receptor, tales como Power, Canal, Volumen, Autobúsqueda, Transmisión de infrarrojos, el Power B, el Canal del B, el Volumen del B, Auto Search B, Power Key Lock, el LED, recordando que es esta pantalla, Audio Input, el idioma, Reset y la salida. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, pues estamos a punto de finalizar el vídeo, pero antes la conclusión final. Recordaros que toda esta revisión ha estado sonorizada por el LensGo 338C, el que os estamos mostrando. Aquí tenéis el lavalier, aquí tenéis los golpecitos típicos para verificar que eso es así. La petaca emisora y la petaca receptora sigue en cámara. Bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención, además poderosamente, es la posibilidad de grabar en tarjeta interna. Esto me permite tener una capa de seguridad directamente desde lo que capta el micro, además a una calidad de 16 bits, 48 kHz, con una respuesta en frecuencia de 60 Hz a 17.000. Esto es importante. 5 horas de duración, manejándolo, operándolo, etcétera, 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 con pilas tipo AA, emiten una frecuencia de 521-590 MHz y existe el modo o la opción de adquirirlos con doble petaca y un receptor. Todo esto es muy interesante, pero es que además, si es que eres creador de contenido audiovisual o estás pensando en pasarte a hacer contenido audiovisual, quizá esta sea una muy buena opción porque LensGo trabaja con unos precios muy ajustados. Bueno, pues hasta aquí la conclusión final. Muchas gracias por haberme visto. Espero verte en la siguiente vuelta y espero también haberte extraído todas las dudas que tienes sobre este sistema. Hasta la próxima.